exhortación. Fíjense, 3 elementos que tiene la predicación de la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, ¿verdad? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, ¿verdad? Redarguir, ¿qué es? Coger el argumento errado, darle la vuelta y construir una enseñanza con ese mismo argumento ya orientado. Redarguir, redarguye, reprende, porque cuando hay una actitud que genera de pronto conflicto en la iglesia, problemas en la iglesia por parte de los miembros de la iglesia, entonces hay cosas que no se pueden tolerar, que hay que reprender. Amén. Y ya eso tiene un tono un poquito más fuerte, ¿verdad? Redarguye, o sea, convence, reprende, que es la confrontación, exhorta, que es el consejo. Redarguye, reprende y exhorta, con toda paciencia, eso sí, y basado en la doctrina. Entonces, en eso consiste la enseñanza. Dentro de la enseñanza hay una, digamos, yo digo una motivación, porque a veces los predicadores, y hay algunos que son muy buenos para esto, como el que escuchábamos anoche, el hermano Luis Guillermo, muy buena enseñanza y motivadora. Todo eso forma parte de la... Entonces, ¿todo esto para qué? Dice la Biblia: para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para instruir, para formar en justicia. Entonces, es bueno que nosotros, hermanos, pensemos del culto y pensemos de la revelación que tenemos como una cosa que construye nuestra vida, que la aprendemos, que nos la llevamos, y que no digamos como la hermanita que estuvo en un culto y entonces invitaron a un predicador, y cuando ella contó la historia del culto dijo: oiga, vino un hermano y eso predicó lo más de bueno. ¿Y qué enseñó? Dice: no, la verdad es que yo no me acuerdo, por eso estuvo bueno. Es bueno que aprendamos, amén. Y vamos hablando en esta sesión que iniciamos el domingo pasado sobre la justicia de Dios y el modo de vivir, el modelo de vida que debemos nosotros aprender para, digamos, en relación a lo que recibimos de la revelación de Dios. Tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo habla acerca de la revelación natural. Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo viví en la Sierra Nevada y a veces cuando voy y me toca quedarme por allá entre los indígenas, por allá arriba en la montaña, uno de noche ve en esos tiempos de verano el cielo cubierto, tachonado de estrellas. Y uno mira la naturaleza, la salida del sol, la caída, el ocaso del sol, y uno en todo eso ve las maravillas de Dios, de la mano creadora del Señor. Y entonces la Biblia, referente a eso, dice que el Dios que hizo el mundo, dice que la ira de Dios, Romanos capítulo 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, lo que Dios ha revelado, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas de la creación. De manera que el hombre, habiendo recibido esa revelación natural, dice la Biblia, de manera que no tienen excusa. Ya. Y cuando la gente que vio la revelación de Dios en el contexto de la naturaleza y no tuvo en cuenta a Dios, dice, no tuvieron en cuenta a Dios ni le dieron gracias, no lo honraron ni le dieron gracias, entonces ellos se envanecieron en sus razonamientos. Y dice la Biblia, entonces su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos e hicieran cosas que no convienen. Entonces se encendieron, dice la Biblia, en su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres en sus relaciones sexuales. ¿Por qué razón vino eso? Porque Dios los dejó en sus caminos, los dejó en sus razonamientos vanos y terminaron en la perversión. Y aunque ahora quieran meternos la ideología de género como una cuestión social y casi obligarnos a aceptarla, la Biblia dice que no. Amén. La Biblia dice que eso es pecado y que precisamente ese pecado viene como resultado de no tener en cuenta a Dios. Cuando uno pierde el temor a Dios, se convierte en un caldo de cultivo, en un campo de cultivo donde puede salir toda clase de maleza, toda clase de vicios, de perversiones. Y lo que preserva al hombre del pecado es el temor a Dios, es reconocer a Dios, su existencia, su poder, su deidad, lo que Él es. El apóstol Pablo llegó a Atenas y estando en Atenas, dice la Biblia que llegó a un lugar llamado el Areópago, que era donde estaban los grandes oradores, se reunían ahí a discutir filosofía. Y el apóstol Pablo llegó y les dijo: bueno, yo anduve por todas sus plazas aquí en Atenas y encontré muchas imágenes, pero entre las imágenes encontré un altar en cuyo altar no hay imagen sino solo un letrero dedicado al Dios no conocido. A ese Dios no conocido es al que yo anuncio, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. No necesita, no habita en templos hechos de manos humanas y ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sola sangre hizo el linaje que llenó toda la tierra y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre sobre la tierra. Hay una razón por la cual Dios se ha dado a conocer, por la cual ha creado el universo, por la cual se ha dado a conocer al hombre y le ha dado un tiempo de vida. Y dice la Biblia, para que busquen a Dios, si en alguna manera puedan hallarle, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Dios está en todas partes y nos ha dado la vida para que busquemos de Él, para que le conozcamos. Ese es uno de los propósitos centrales de la existencia del ser humano en este mundo. Por eso cuando la Biblia habla acerca de la iglesia, del pueblo de Dios, hay una invitación. El Salmo 95 dice la Biblia: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hay una razón por la cual debemos adorar a Dios, porque Él es nuestro Dios. Y fíjese que la adoración entonces tiene que ver con el reconocimiento de lo que Él es y lo que uno es en relación a lo que Él es. Como Él es nuestro pastor, nosotros somos ovejas de su prado. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, la leemos con propiedad. Y por eso decimos: Jehová es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Pero una persona común y corriente que no se ha vinculado como parte del rebaño del Señor, abre la Biblia en el Salmo 93 y puede leerla, pero si no ha venido a ser parte del rebaño, nunca podrá decir: Jehová es mi pastor. Amén. Porque la relación con Dios tiene unas esencias, tiene yo diría, un procedimiento. Ahora, mirándolo desde ese punto de vista, la Biblia dice que cuando Dios fue a destruir a Sodoma y Gomorra, había un hombre que le había creído a Él, llamado Abraham. Dios a Abraham le había hecho unas promesas. Entonces Dios, antes de ir a destruir a Sodoma, porque allá estaba un sobrino de Abraham,
La Biblia dice que Dios en una, digamos como en una introspección, una reflexión interna, dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ponga cuidado. Dios nos reveló a nosotros la salvación, nos trajo, nos metió a su iglesia, nos ha dado promesas, y entre las promesas que Dios dice: porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién más? Para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Entonces, cuando yo recibí la salvación del Señor, empecé a vivir en temor a Dios. Yo tengo una promesa que Dios promete también salvar a Javier Isaac, a Elizabeth y a Edwin Daniel, a mis hijos. Pero para que Dios pueda salvarlos a ellos, yo tengo que enseñarles la justicia de Dios, el camino de Dios. Porque Él me dio esos hijos en calidad de préstamo para que yo los administre. Y Dios me va a pedir cuenta de ellos. Si yo omito enseñarles, yo no les corrijo, no los disciplino, no les muestro el camino a seguir, entonces ellos se van a perder. Y cuando se pierdan, Dios me va a decir: ¿y por qué tú no los corregiste? ¿Por qué tú no los enseñaste? Bendito sea el nombre del Señor. Me decía mi hermano, que era pastor por aquí en una congregación, dice: ¿cómo es posible que los hijos de los creyentes sean los atracadores del barrio y los marihuaneros del barrio? Ahí tiene que haber algo, porque cuando se masifica, se globaliza un comportamiento, tiene que haber también una razón por ese comportamiento. Entonces, qué bueno es que nosotros, hermanos, tomemos esta causa como una cosa seria, de que Dios nos ha llamado, pero nos ha puesto también como guías, así como Abraham tenía el deber de enseñar a las generaciones venideras. Pero como Dios piensa así, va y visita a Abraham y le dice lo que va a hacer. Entonces Abraham se acerca y le responde al Señor: Señor, vas a destruir a Sodoma, ¿verdad? ¿Destruirás también entonces al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de la ciudad? Lejos de ti el hacer así, que hagas morir al justo con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjese que hay como un diálogo donde Dios le dice: yo voy a destruir a Sodoma, pero te vengo a avisar para que tú sepas lo que voy a hacer. Y luego el Señor le dice: bueno, Abraham le dice: tú la vas a destruir, pero recuerda que tú eres Dios justo. Si hay allá 50, él sabía que no habían 50, porque solo estaba él, su mujer y las hijas de Lot, una familia. Pero Abraham habla con Dios, y lo bueno que nosotros tenemos, hermano, es que Dios oye, escucha nuestra oración. La explicación más simple de la oración se traduce como hablar con Dios. Y cuando uno afina el oído, uno aprende a escuchar la voz de Dios, porque Dios es justo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando uno habla de la justicia, de la rectitud de Dios, es un reflejo de su santidad, de su fidelidad. Y uno camina en pos del conocimiento, en pos de lo que Dios va revelando, porque eso le va afectando a uno la vida. Como ejemplo tenemos esto. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se sienta un día yendo hacia Samaria, se sienta en el pozo que está en Sicar. Y ahí llega una mujer. Esa mujer no conoce las cosas de Dios, tiene una religión. El Señor le explica cuál es el camino,
Y entre las cosas que le dice, mujer, Dios es espíritu. Y Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros, hermanos, sabemos que Dios es espíritu. Es uno de sus atributos. Pero para adorar a Dios, la adoración no puede ser una cosa externa, de ceremonias externas, de palabras solamente. La adoración a Dios tiene que salir de lo profundo del alma, del reconocimiento de lo que Él es. Por eso cuando le decía el Salmo 95 dice: vengan y adoremos, postrémonos, arrodillémonos, porque Él es nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Hay una controversia entre lo que es la vida de la persona inconversa, porque a veces nosotros predicamos cosas que la Biblia no enseña. Escuche esto. La primera cosa que una persona debe hacer para que Dios lo escuche es que tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué tiene que arrepentirse? Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Si una persona vive en su pecado, vive en su pecado y quiere que Dios le responda, no, Dios nunca le va a responder, porque tiene que arrepentirse. Y por ahí se encajó hasta una frase. Dice: no, Dios ama al pecador. Lo que no ama es el pecado que hay en él. Yo no sé de dónde sacaron eso, porque la Biblia no dice eso por ninguna parte. Esa frase la inventó un hombre que se llamó Gandhi, que fue el líder de la revolución hindú para librarse del yugo de los británicos, de los ingleses. Entonces Dios sí ama al hombre, pero no al pecador en su pecado. Y como ama, dice la Biblia, entonces, que de tal manera amó Dios al mundo en general, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La persona que entiende el llamado que Dios le hace, ¿qué es lo que hace? Viene a Cristo, se arrepiente y entonces empieza a experimentar la gracia, el poder salvador de Dios. Bendito el Señor. Ahora nosotros que entendemos que Dios es espíritu, y por el hecho de ser espíritu, entonces por eso no le hacemos imágenes, porque Él es espíritu y no hay nada con lo que se pueda comparar. No tiene un cuerpo, no tiene una forma, porque los espíritus son incorpóreos. Y sabemos entonces que aparte de que Él es espíritu, está en todas partes. De manera que en el lugar donde yo esté, yo me puedo arrodillar y levantar mis manos y clamarle, y Él me va a responder. Que no importa si el recinto es abierto o cerrado, si estoy de rodillas o de pie o acostado, a Dios no le interesa eso. A Él le interesa que haya un corazón contrito y humillado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, bendito el Señor Jesucristo. Entonces fíjese cómo implica lo que conocemos de Dios. Dice la Biblia que Dios es amor, y eso lo leemos, dice Dios es amor, y predicamos que Dios es amor. Pero cuando entendemos que Dios es amor, la Biblia dice: bueno, tú sabes que Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Dios nos amó a nosotros. ¿Cuál es la reacción de nosotros ahora respecto a ese amor que recibimos de Dios? Cuando la Biblia dice que si nosotros le amamos a Él, no es porque se nos haya antojado amarle, sino que le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Y dice la Biblia: el que no ama a su hermano, dice la Biblia, es homicida, como Caín, que mató a Abel. Pero el que entiende que Dios es amor, entonces aprende a amar a sus semejantes, aprende a amar a sus hermanos,
Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por otro lado, la Biblia enseña que Dios es santo, que es nuestro Padre celestial y que Él es santo. Entonces, cuando uno entiende que Dios es santo, también la palabra de Dios nos manda a nosotros a vivir en santidad. Yo estaba poniendo un ejemplo. Cuando un niño nace, lo primero que hace uno cuando ve un niño es buscarse como a quién se parece. A veces hay quienes lo hacen hasta con malicia, ¿verdad? Con morbosidad. ¿Será que se parece al papá? Y si hay algún cuento raro por ahí, más lo mira. Porque si es hijo, tiene que parecerse a él, porque tiene la misma naturaleza. Y Dios dice en la Biblia que nos ha dado de su espíritu, nos ha hecho partícipe de su naturaleza divina. Entonces, por eso el apóstol Pedro, cuando habla de esto, dice: si ustedes invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y así como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice la Biblia? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito sea el Señor. Tenemos un Padre Santo y Dios, no, que es el Padre Santo, no tiene hijos pecadores. Amén. Por eso es que el mundo interpreta mal las cosas. Y el mundo dice: no, es que todos somos hijos de Dios. Un momentico, somos hijos de Dios en el sentido de que Él creó a todo el mundo. Pero cuando la Biblia habla acerca de la filiación entre Dios y el hombre, dice la Biblia que el Señor Jesucristo vino a los suyos, o sea, al pueblo suyo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces fíjense que la palabra de Dios sí cualifica y califica a quienes reciben a Cristo como hijos de Dios. Eso quiere decir que el resto de personas deben buscar la paternidad del Padre Celestial, deben recibir a Jesucristo en sus corazones para que sean adoptados hijos de Dios y entonces tengan derecho a las promesas de Dios. Porque el Señor bendice a los creyentes, porque usted pone un negocio y comienza a ver la bendición del Señor, porque usted le es fiel a Dios, porque Dios le ha hecho promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuántos hermanos aquí esperan la venida del Señor? Esperamos la venida del Señor. Y la Biblia dice que Él compró una iglesia y la purificó con su sangre por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu y por su nombre que fue invocado en nuestras vidas. Y cuando Él venga a buscar su iglesia, viene a buscar una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Juan: ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, en comparación al cambio, a la transformación, cuando Jesucristo venga por su iglesia, dice la Biblia, no se ha manifestado aún lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, el que abriga la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, todo el que tiene esta esperanza, dice la Biblia, se purifica. ¿Por qué razón? Porque Él es puro, así como Él es puro. Entonces la iglesia que el Señor va a levantar el día de su venida es una iglesia que se parece a Él, que vive como Él, que es santa como Él, que es pura como Él. Y por eso, hermano, uno no debe detenerse
en el proceso de la regeneración que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. La Biblia dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito el Señor. Entonces estamos en procura de esa esperanza, de esa manifestación del Señor, y por eso entonces nos preparamos, santificándonos, purificándonos cada día, caminando y perseverando en la doctrina. La Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso, Dios de toda misericordia. Y entonces, como Él es así, dice: sed también vosotros misericordiosos, así como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Por eso quien hace misericordia, dice la Biblia, debe hacerlo con alegría. Yo le mencionaba a los hermanos, dice que por allá en Barranquilla, recuerdo una vez, hermano, le dio una ayuda económica a alguien que estaba pasando dificultades. Y entonces después decía: no, si a ese yo le maté el hambre. ¿Y para qué es la comida? Pues no es para matar el hambre. Pero entonces quería como sacar pecho de la generosidad que había hecho. Hermano, la Biblia dice que quien hace misericordia debe hacerlo con alegría, y que su mano derecha no debe saber lo que hizo su izquierda. No va a tocar trompeta para decir la obra que ha hecho, no. Más bien guarda silencio, porque tiene la recompensa de parte de Dios. Entonces, como Dios es misericordioso, dice la Biblia: sed también vosotros misericordiosos. En ese orden, hermano, nosotros tenemos una alta responsabilidad en lo que hacemos, cómo vivimos. Bendito sea el Señor. Dios es un Dios perdonador, ¿verdad? Él nos perdonó nuestros pecados. Y dice la Biblia: si no perdonáis a los otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Hermano, en esta mañana somos la iglesia del Señor. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Vamos en busca de la perfección. Conocemos la justicia de Dios. Y hay algo que uno debe tener en cuenta: es que a quien más se le da, más se le demanda. Entre más cosas tenemos, más virtudes recibimos, mayor es nuestra responsabilidad en este mundo. Yo recuerdo, hermanos, que estando en una congregación muy pequeña, así en la ventana vi que llegó un hombre con una bicicleta y una señora en la barra de la bicicleta. Y como era una congregación muy pequeñita, estábamos cerquita, yo le dije: los que están en la ventana pueden seguir, entren y se sientan. Se sentaron ahí. Cuando termina el culto, me acerco y los saludo. ¿Y quién los trajo aquí? No, nadie, nosotros mismos llegamos de nuestra propia cuenta. ¿Y qué se les ofrece? Dice: es que venimos a entregarnos al Señor. Ah, qué bueno. ¿Y quién les indicó que vinieran acá? No, nadie. Nosotros veníamos pasando por aquí, hemos pasado por aquí y hemos buscado varias iglesias a ver dónde nos entregábamos, y nos gustó esta, porque veo que ustedes son como más serios, como más formales, como ya, entonces tenemos una buena imagen ante la sociedad. Y eso confirma entonces que la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Pero recuerde que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no, sino que se ve en los alrededores. Y quien tiene una lámpara, un mechón de alumbrarse, un bombillo, no lo pone en el suelo. Yo veo que aquí todos los bombillos están allá arriba. ¿Para qué? Para que alumbren a todos en el lugar donde está. Entonces, así la iglesia, como lumbrera, tiene la responsabilidad de dar una buena conducta, de ser ejemplo en nuestra sociedad. Tenemos entonces nuestro modelo de vida que se llama Jesucristo. Nuestro modelo es Dios, con todos sus atributos, con todas sus características, que nos las ha transmitido a nosotros. Nos ha dado de su santidad, nos ha dado de su justicia, nos ha hecho conocer su misericordia y todos los valores que proceden de Él. Ahora nosotros, hermanos, con eso que hemos recibido,
caminamos por este mundo, dándole ejemplo al mundo y diciéndole: soy salvo, soy transformado por el poder de Dios. Somos ejemplo entonces en el lugar donde estemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hablando del perdón: si no perdonáis a los otros sus ofensas, porque Él es perdonador, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe una cosa? Hay algo con lo que yo no he podido vivir desde que me entregué al Señor. No he podido vivir con resentimientos en mi corazón. Me han hecho cosas muy malas, pero yo le he dicho: Señor, no puedo vivir así. Quítame esto. Y Dios ha hecho un milagro en mi vida. Porque cuando uno, hermano, expone la vida y la pone en las manos del Señor, como le decía ahorita, es como cuando usted se pone en manos del cirujano. Yo hablaba con un muchacho ayer, hace poco recibió el Espíritu Santo. Y entonces me dice: me siento contento. Yo anhelaba que llegara este momento. Y por curiosidad, aunque yo sabía la respuesta, le pregunté: ¿cuál es la clave para recibir el Espíritu Santo? Y me dijo: disponerse uno para recibirlo. Oiga eso. Si una persona quiere que Dios le cambie la vida, Dios no va a asaltarlo ni le va a torcer el brazo para obligarlo a hacer lo que no quiere. Pero si en esta mañana hay alguien aquí que quiera ponerse en las manos del Señor de todo corazón, y se lo digo porque yo viví 24 años de mi vida, desde la infancia hasta los 24 años, siendo un hombre inconverso en la iglesia. No perdía culto, pero era inconverso. Pero un día sentí el llamado de Dios y le dije: Señor, yo quiero que tú cambies mi vida. Y me paré de esa silla un domingo como este, caminé hacia el altar, ahí me arrodillé y le dije: Señor, cambia mi vida. Y cuando me paré de ahí, ya no era el mismo hombre que había salido de allá. Porque, hermano, hay un poder aquí en esta mañana, y ese poder es el poder de Dios. De todas estas cosas, porque entiendo que a veces uno en el curso del tiempo se acomoda a una vida religiosa, pero esto es más que una costumbre, esto es más que una tradición, esto es más que un culto externo, es una invitación de parte de Dios que se ha dado a conocer para que nosotros seamos así como Él, nos parezcamos a Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios revela su justicia y la da a conocer a través de su palabra. Mire, proclamad, dice Isaías 45:21, hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Usted cree que Dios es uno? Amén. Esa pregunta está en la Biblia. La hace el apóstol Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y eso es una revelación. Y una gran revelación. Porque cuando usted va a orar, no va a ser como el que piensa en dos o tres, que no sabe a quién pedirle. Ya usted sabe derechito para dónde es que va y cuál es el nombre que tiene que invocar. Porque si hay un solo Dios, hay un solo nombre. Amén. Eso fue lo que entendieron los discípulos cuando el Señor les dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios tiene un solo nombre. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es uno solo. Y usted sabe cuál es el nombre. Se llama Jesucristo. Usted invoca el nombre de Jesucristo y usted recibe la respuesta del Señor. En un momento de dificultad, es un compañero de ministerio que lo bajaron de una canoa
Y entonces decía el hombre armado: tú eres del otro grupo. Decía: yo soy pastor. Ya yo he matado a varios que dicen lo mismo que tú. Puede decir lo que quiera, yo soy pastor. Y se fue por allá. Dice que era un hombre muy grande, como de 2 metros de estatura. Y se levantó y venía y le alzó el arma así para darle con la culata. Y cuando le iba a golpear, y por cierto, no sé si ustedes conocieron, hermano Eder Molina, que fue misionero en el África, cuando eso era pastor por acá, por el sector de La Mojana, por el río Cauca. Y resulta que él dice, y Eder era talla 28, flaquito. Dice: cuando yo vi a ese hombre así gigante, dice: me va a desbaratar con esa arma. Pero dice: enseguida lo reprendí, le dije: hay poder en el nombre de Jesús. Y le dijeron: no me diga así. Sí, se lo digo. Y dice que venía pasando un yate, se paró el yate, váyase, lárguese de aquí. Hermano, ese nombre que hemos recibido es un nombre poderoso. Pero usted sabe que para invocar ese nombre hay que andar en rectitud. Hay que andar en la presencia del Señor. Que tenemos esa revelación. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios saben eso y de nada les sirve. Creen y tiemblan. Entonces, hermano, todo esto que tenemos del Señor nos va moldando, nos va a nosotros construyendo para que tengamos una vida diferente. El gobierno de Dios revela su rectitud. Dice el Salmo 45: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Bendito sea el nombre del Señor. La justicia de Dios está por encima de nuestros objetivos. La rectitud y la justicia de Dios no son un asunto secundario, sino de vital importancia, porque muestra el proceder de Dios. Hermano, entonces todo esto que tenemos, Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es justo y recto. Todas esas cosas es para que nosotros las apliquemos y vivamos de la misma manera. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, gloria al nombre de Jesús. Mire esto. David, el rey, era un hombre conocedor de las cosas de Dios. Porque usted lo ve cómo escribe los salmos y dice: ese tipo sabía mucho. Y creo que uno de los grandes hombres que conoció a Dios en el Antiguo Testamento, casi más que todos. Pero un día se enamoró de una mujer ajena. Entonces la mandó llamar, como era el rey, se la trajeron, se acostó con ella y vaya la casualidad que queda embarazada. Como el marido de ella era un soldado que estaba por allá en la guerra peleando contra los moabitas, David dijo: esto se va a descubrir. El marido de ella está por allá, y cómo así que queda embarazada. Y ya saben que ella estuvo aquí en mi palacio. Entonces ese problema lo resuelvo fácil. Mando a matar al marido y problema resuelto. Ya puedo quedarme con la mujer. Y mandó matar a Urías. Y yo me imagino que una persona que conoce a Dios y comete un pecado de eso debe sentirse muy mal. Y debió sentirse mal. Pero pasado el tiempo, parece que ya Dios no, ya eso, el tiempo borró la culpa. Y como nadie se ha enterado, no tengo problemas. Pero Dios le mandó un profeta. Cuando el profeta le revela la condición en la que está, el pecado que ha cometido, porque la palabra de Dios tiene esa facultad de meterse allá donde usted cree que no se sabe, donde uno piensa que está encubierto. Ella es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el pensamiento, y discierne allá lo del alma y las intenciones del corazón.
Y cuando David está frente a la revelación de Dios, que es lo que estoy hablando en esta mañana, lo que Dios nos ha dado a conocer de sí mismo. Dice la Biblia que David parece que se hubiera desgarrado por dentro. Y cuando usted lee el Salmo 51, que es la oración de arrepentimiento de David, parece que se hubiera tirado de rodillas y hubiera exclamado con un grito diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Porque él sabía que Dios es Dios de misericordia y que Dios es piadoso en extremo y que tenía el poder para limpiarlo. Dice: borra mis rebeliones, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y qué bueno, hermano, que esa actitud que tiene David lo lleva a la reconciliación, el arrepentimiento para con Dios. Porque si Dios es recto y es justo, entonces también Él pide que quienes le siguen y le sirven y se consideran su pueblo, su iglesia, sus hijos, sean así como Él. Bendito el Señor. Y hay una cosa que, como Él es misericordioso, Él es bueno, entonces Él mismo nos provee a nosotros los medios para que nuestra vida sea limpia. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice: si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hemos ofendido, dice la Biblia, confesad vuestras ofensas para que seáis sanados. Entonces, si confesamos nuestras ofensas, dice la Biblia que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, hermano, no importa si uno ha estado extraviado, si uno no ha entendido las cosas, pero una vez que las entiende, hermano, hay que enderezar los pasos, comenzar a andar conforme a la fe, para vivir plenamente en la presencia de Dios. Quiero pues que los hombres levanten en todo lugar, dice la Biblia, manos santas. ¿Y en qué consisten las manos santas? Dice la Biblia: sin ira ni contienda. ¿Cómo es posible que yo quiero servir a Dios y vivo lleno de rabia y peleando por todo y por cualquier cosa, iracundo, enojado, como si el Espíritu Santo no estuviera en mi vida? Contencioso, la casa donde vivo es una peleadera, yo soy el que genero los problemas, porque soy problemático, porque quiero exigir, porque no. Los cristianos no somos así, porque somos temerosos de Dios y somos nuevas criaturas en el Señor, si es que somos nuevas criaturas. Amén, hermanos. Entonces, en esta mañana yo le invito en el nombre del Señor, vamos a mirarnos en el espejo. Dice la Biblia: mira a ver si hay en mí camino de maldad y guíame por el camino eterno. Yo creo que la palabra de Dios ha sido clara en esta mañana. Vamos a estar en pie y vamos a orar al Señor en este día. No, la palabra de Dios, hermano, esto no es para desnudar a nadie ni para discriminar a nadie, pues somos seres humanos con faltas, con defectos, pero es para decirle, hermano, hay posibilidad en Dios, hay oportunidad, hay esperanza, hay salvación, hay santidad, hay misericordia, hay perdón. Aquí están todas las virtudes de Él dispuestas para que nosotros nos apropiemos de ellas. Mire, hermano, le cuento esto. A mi familia y a mí nos desplazaron en el año 95, en el 86. Nos desplazaron de la Sierra Nevada, los grupos nos quitaron la finca y nos mandaron a vivir por allá arruinados ya, acabados con todo. Y entonces empezamos a buscar un documento, a organizar documentos para la reparación de víctimas y restitución de tierras. Vamos a cuidar. Entonces, yo nunca le presté atención a eso. Dice, no, que tienes que ir a hacer una declaración. Eso, ¿qué será lo que nos van a dar por allá? Cualquier chichigua, una cosita de nada. Y nunca le presté atención. Pero resulta que los hermanos míos fueron y declararon y me inscribieron allá y yo no sabía. Sin embargo, yo no le he prestado atención a eso. Ahorita, resulta que mi hija,
quiere estudiar en la universidad, una carrera costosa. Y yo dije, ¿cuándo? ¿Y de dónde? Si no hay el recurso. Y dice, papá, pero aquí hay una cosa que dice que si tenemos la carta de desplazados, me pueden cubrir hasta 11 salarios mínimos para una carrera universitaria. Y yo dije, ¿cómo? Sí, en un semestre 11 salarios son como 8 millones de pesos. Y yo dije, ve, y fui a averiguar. Y sí, señor, dice, usted está inscrito aquí y usted puede tener la carta de desplazado. Y yo dije, ay, qué bendición, qué bendición. Yo traigo esto a colación en relación entre nosotros y Dios. ¿Cuántas cosas no hay en la presencia del Señor? ¿Cuántos beneficios? ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánto perdón? Y sin embargo uno quiere vivir ignorando que ahí tiene la provisión de Dios para resolver los problemas. Lo que necesita es tener una actitud de cambio y decirle, Señor, yo no quiero seguir así. Yo quiero que tú transformes mi vida. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser como tú. Quiero parecerme a ti, Señor. Y en esta mañana, aquí se está derramando la gracia de Dios. Aquí se está manifestando el Espíritu Santo. Aquí Dios quiere hacer una obra en alguien que se atreva a abrir el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Levante sus manos, hermano. Póngase en la presencia de Dios y dígale, aquí estoy, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame. Sé que soy frágil, que soy débil, pero en ti hay poder, Señor, en ti hay misericordia, en ti hay provisión, en ti hay perdón, Señor Jesucristo. Obra con poder, Padre Celestial. Obra con poder en nuestra vida, Señor. Reconocemos nuestras faltas, Señor, nuestras debilidades, pero también sabemos que tú eres bueno, Señor Jesucristo. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Tú el alfarero, barro soy yo. Cámbiame, límpiame, es mi oración. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Tú el alfarero, barro soy yo. Cámbiame, límpiame, es mi oración. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Cámbiame, Señor. ¿Por qué no cantas conmigo? Con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Tú el alfarero, barro soy yo. Cámbiame, límpiame, es mi oración. Cámbiame, Señor,
con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Lo haré a tu manera, pues traté a la mía. Anduve errante sin hallar una salida. Lo haré a tu manera, Muéstrate a la mía. Tu amor, Señor, sanó mi corazón. Tu opción, Señor, muy simple parecía. Quise probar que había algo mejor, mas todo lo que hice me hizo daño. Y al final de todo fracasé. Lo haré a tu manera, muéstrate a la mía. Y anduve errante sin hallar una salida. Lo haré a tu manera y con alegría. Tu amor, Señor, sanó mi corazón. Luché contra tu intento de ayudarme. Te di la espalda una y otra vez. Construir un mundo de poder, fama y fortuna, y solo se aumentaba mi pesar. Lo haré a tu manera, trate a la mía. Anduve errante sin hallar una salida. Lo haré a tu manera y con alegría. Tu amor, Señor, sanó mi corazón. Lo haré a tu manera, trate a la mía. Anduve errante sin hallar una salida. Lo haré a tu manera y con alegría. Tu amor, Señor, sanó mi corazón.